sea hoy o el domingo que viene terminamos. Vamos a ver, para comenzar el año, finalizar y comenzar el año, estamos en Colosenses. Hace 2 domingos atrás, este es el tercero, comenzamos con ya un domingo antes de terminar el año, en el capítulo 3, versículo 12, que es la vestimenta de los escogidos, y ahora seguimos, lo hicimos hasta el 14, la semana pasada, y hoy vamos a cubrir el versículo 15. Para comenzar, es una pausa de la progresión que tenemos de primera de Pedro. Ya si Dios quiere, entre o el domingo que viene o el siguiente, el otro, dentro de 2 domingos, vamos a retomar. Pero hoy estamos en Colosenses 3:15, pero igual si me acompañan de donde venimos, del 12, inclusive le pediría que del 10 al 15. En realidad deberíamos ir hasta el 17, ¿sí? 10 al 17 entonces. Y revestido, 3:10 de Colosenses, ¿no? Al 17, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta sección que comienza hoy, que no es que la vamos a cubrir toda, porque es, como dijimos, es para comenzar el año, un recordatorio de que somos escogidos, cuál es la vestimenta de acuerdo a lo que somos, y realmente el Espíritu sopló si miraste a Cristo en fe y arrepentimiento. Y siguiendo ahora, comienza una sección, como dijimos que no la vamos a cubrir del todo, va del 15 al 17, que es una vida centrada en Cristo. Se darán cuenta que en el versículo 15, la paz de Cristo, se los aclaro que en el griego, en el original, no dice la paz de Dios, no está mal que diga la paz de Dios, pero dice la paz de Cristo. ¿Sí? La paz de Cristo nos tiene que gobernar nuestros corazones y nuestras relaciones en la iglesia, en un cuerpo. En el versículo 16, lo que tiene que morar abundantemente, exuberantemente, diría en el griego, es la palabra de Cristo. Entonces, la paz de Cristo nos tiene que gobernar, la palabra de Cristo tiene que abundar en nosotros, y en el versículo 17 lo que dice, y todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Él. Una vida centrada en Cristo. Nosotros vamos a cubrir el versículo 15 si podemos hoy, hasta donde lleguemos, tal vez todo, tal vez no. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. En el 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un comentarista, Griff Thomas, dice lo siguiente: el cristianismo es Cristo. El cristianismo es la única religión en el mundo que descansa en la persona de su fundador. Un hombre puede ser fiel maometano sin tener el menor interés en la persona de Mahoma. De igual manera, se puede ser un fiel budista sin conocer absolutamente nada de Buda. Pero con el cristianismo es completamente diferente. El cristianismo está unido a Cristo de tal manera que la visión que tengamos de Cristo encierra y envuelve, determina nuestra visión del cristianismo. El cristianismo es Cristo. Parece algo obvio que está diciendo, pero a veces no. Según la visión que tengamos de Cristo en las páginas de las Escrituras, vamos a tener el cristianismo en general y va a ser transformada en nuestras vidas. El Nuevo Testamento habla mucho de esta verdad, y este pasaje que venimos estudiando, no solo sino todo el 3, que venimos igual leyendo así, salpicado, pero venimos leyendo, es uno de esos pasajes en el Nuevo Testamento que con más se ve con más claridad esta verdad de que el cristianismo es Cristo, y se expresa de manera contundente.
Pablo viene insistiendo justamente en que la vida cristiana consiste esencialmente en nuestra unión con Cristo. Es algo que nosotros tenemos que reconocer, no lo podemos entender cabalmente, completamente, del todo de este lado de la gloria. Pero la Biblia enseña que nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. Es una verdad tremenda, si nos ponemos a pensar, inclusive que escapa de nuestro razonamiento. Se le preguntaba a una persona, no recuerdo bien si era chino, pero creo que del Oriente, qué es lo que más él estudiaba como todas las religiones, del cristianismo, qué era lo que más, qué es lo que diferenciaba el cristianismo de las demás creencias. Y uno estaba esperando que diga, bueno, el nacimiento, la encarnación sobrenatural del Señor, su muerte en la cruz, que son cosas que aún no lo podemos entender del todo y tal vez nunca a cabalidad podamos entenderlo. Pero esta persona dice, lo que a mí más me sorprende del cristianismo es que esto es verdad, dice, es verdad, si yo entendí bien por lo que leí, que el Dios de ustedes habita en ustedes. Porque eso no puede ser en ningún lado, dice. No lo vi en ningún lado, que el Dios de ustedes habita en ustedes. Wow, esta es una realidad impresionante y cuando uno lo toma de verdad y que somos templo del Espíritu Santo, cambia la manera de ver la vida y de vivir la vida cristiana. Ahora, esta realidad que Él está en nosotros y nosotros en Él y que estamos unidos y que su experiencia es nuestra experiencia, su victoria es nuestra victoria, trae consecuencias, implicaciones hermosas para nosotros. Por causa de esa unión que tenemos con Él, tenemos una nueva identidad. Lo más importante de todo en tu vida, tu identidad primaria, como lo dijimos la semana pasada, es ser cristiano, ser hijo de Dios. Pasaste de ser hijo de Adán, hijo del diablo, que es la Biblia, hijo de ira, hijo de desobediencia, a ser hijo de Dios, cristiano, hijo de Dios. Un nuevo estatus delante de Él, santos, por la obra del Señor. Bueno, pero yo tengo luchas todavía, no soy perfecto a este lado de la gloria, pero a la luz del Señor, por la justificación, por la obra de Cristo, Él te mira a través del lente de Cristo, Él te ve totalmente santo por el mérito de Cristo, un nuevo estatus delante de Dios. También pertenecemos a una nueva familia, esta comunidad que es la iglesia, que también lo dijimos la semana pasada. Antes no, estábamos alejados de la comunidad. No éramos de la familia de Dios, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y todo en virtud por la unión justamente, es la unión de estar justamente unidos a Cristo. Tenemos un nuevo carácter, vamos creciendo en el carácter de Cristo progresivamente. Tenemos un nuevo destino, la eternidad con Él. Y tenemos un nuevo eje en la vida. Nuestro eje gira totalmente, es distinto a lo que giraba antes. Antes yo era el centro. Yo hacía las cosas porque a mí me convenía, porque a mí me gustaban. ¿Por qué te congregás? Y porque yo creo que me hace bien, está bueno, pero hasta ahí, ¿viste? Y todo centrado en mí, no para la gloria de Dios, para la gloria de mi Salvador, la gloria de mi Señor. No estaba pensando en Él, estaba pensando en mí. Ahora todo gira alrededor de Él, el vivir es Cristo, Él es nuestra orientación. La flecha apunta a Él. Antes apuntaban todas a mí, yo era el centro. Ahora no, ahora apunta a Él, mis motivaciones, todo tiene que apuntar a Él. Y todo esto en virtud de la unión con Cristo. Y esto se ve muy claramente en este pasaje. En este pasaje, como dijimos, hay tres cosas básicas que está diciendo el apóstol Pablo sobre la vida del creyente. La paz de Cristo no tiene que gobernar. La palabra de Cristo tiene que abundar en nosotros exuberantemente. Y todo lo que hagamos, todo tiene que ser en nombre de Él, que significa para su gloria, por causa de Él. Pero eso no vamos a tocar hoy. Vamos a centrarnos en el versículo 15, la paz de Cristo, la paz de Dios, la paz de Cristo. Y vamos a ver también tres cosas, si llegamos, sobre la paz de Cristo. ¿Sí? Tres puntos. Primero, y lo vamos a hacer en forma de preguntas. La primera pregunta que vamos a contestar, que es el encabezado número 1, es ¿qué significa la paz de Cristo en este texto y en la Biblia? ¿Qué significa la paz de Cristo? Lo segundo que queremos contestar es ¿en qué sentido nosotros debemos ser gobernados por la paz de Cristo? Entonces, pregunta número 1, ¿qué significa en el texto y en la Biblia, en toda la Biblia, la paz de Cristo? Pregunta número 2, ¿en qué sentido nosotros debemos ser gobernados por la paz de Cristo? Por esa paz. Pregunta número 3, y esto lo estoy viendo por el tiempo, si lo vamos a dejar para la semana que viene, hoy podemos abordarla para no estar corriendo y explicarlo bien.
¿Cómo podemos contrarrestar eficazmente aquellas cosas que atentan en nuestras vidas contra dicha paz? Por eso decimos los cristianos, el gozo, el fruto del Espíritu, el gozo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y después miramos nuestras vidas y no vemos reflejada esa paz que debería estar ahí. Hay cosas que atentan. ¿Y cómo podemos luchar eficazmente contra aquellas cosas que atentan en nuestras vidas contra dicha paz? El primer punto, entonces, dijimos ahora, ¿qué significa en este texto y en la Biblia la paz de Cristo? Y acá también hay 3 subpuntos que hacer, ¿no? Parece que todos 3 hoy. En el Nuevo Testamento la paz de Cristo se usa en 3 sentidos distintos, pero están íntimamente relacionados entre sí. 3 sentidos distintos. Lo primero de todo, la Biblia nos dice que los creyentes disfrutamos de la paz con Dios. Esto a consecuencia de la obra redentora de Cristo. Pablo ya nos ha hablado, ya en el 1:20 de acá, si me acompañan, el mismo Colosenses, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La única manera que podríamos ser reconciliados era a través de la cruz. La única forma, la única manera que nosotros podíamos tener paz con Dios era por medio de la obra de la cruz, como cantábamos hoy. Tu sangre mi maldad limpió. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Él se tragó toda la copa de la ira ahí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe. Ya no hay hostilidad entre el creyente y Dios, porque Cristo pagó nuestra culpa muriendo en la cruz del Calvario. Y lo que tenemos que entender, y siempre lo decimos, lo que tenemos que entender es que el mayor problema que tiene el ser humano, no sé, ¿qué estarás pensando vos? ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estará pensando usted sobre el mayor problema? Generalmente uno viene, ¿por qué te estás congregando? Y porque, bueno, yo quiero que el Señor me sane. ¿Por qué estás buscando al Señor? Y por qué quiero que el Señor arregle mis problemas económicos, mis problemas amorosos, mis problemas interpersonales. Y la gente ve eso como el peor problema y no entiende cuál es el mayor problema que tiene el ser humano, y es que no tiene paz para con Dios y está lejos de Dios. No es una enfermedad, no es un problema económico, no es que te haya ido mal en algunos negocios, que hayas perdido una fortuna si la tenías, porque recuerdo ahora a las personas en 1929, recuerdo que ahí leí, ¿no?, que estuve en ese momento, ni ahí ni en ese tiempo, ni en ese lugar ni en ese tiempo, pero en Nueva York, en 1929, el crack del 29, cuando todas las acciones, las empresas se vinieron abajo y la gente tenía toda su fortuna, muchas personas tenían todas sus fortunas en títulos, ¿no? Tenían en acciones. Cuenta la historia que algunos se fueron de vacaciones en un crucero, salieron ricos y cuando pisaron Nueva York de nuevo eran pobres. Todas esas acciones se derrumbaron, esos que valían miles y miles de dólares, tal vez millones, salían centavos, ahora esas acciones no valían nada, todo se desmoronó. Y algunos hasta se tiraban de los rascacielos porque no podían pensar su vida siendo pobres, se habían acostumbrado a ser ricos. Pensaron que ese era el mayor problema que podían tener. Eso no es el peor problema que una persona pueda tener. Sufrir agravios, ofensas de otros seres humanos, sufrir un accidente, ese no es el fin. Algunos creen que ese es el fin de todo y nos puede pasar por momentos al pasar algo, si nos pasa algo así. Ahora, el peor de los problemas justamente es no tener paz para con Dios. Me acuerdo que cuando tenía 18 años y estaba en Bahía Blanca y salimos a predicar con un grupo de jóvenes de esa iglesia, y íbamos casa por casa y nos dieron un folleto para repartir. Ese folleto decía algo así: si sos drogadicto, si sos alcohólico, si estás en la delincuencia, si estás enfermo, si tenés problemas económicos, si tenés problemas de pareja, si tenés problemas interpersonales, si te sentís mal con vos mismo, si tenés problemas con la autoestima, vení a Cristo. Yo miraba el folleto y decía: el que no tiene nada de esto. Porque el folleto ha centrado como que estos son los problemas. No está diciendo, vos tenés un problema
con el Creador, con el juez del universo. Tenés que arreglar cuentas con Él y solamente lo vas a hacer por medio de Cristo. Este es el mayor problema. Ninguna de esas cosas es un problema realmente relevante comparado con el problema que uno tiene con Dios. Siempre hacemos la pregunta, ¿cuál es el mayor enemigo que vos podés tener en tu vida? El peor enemigo, el mayor enemigo. Bueno, si viene la persecución, el anticristo, bueno, pero mayor es el que está con nosotros. Satanás y los demonios, mayor es el que está con nosotros. El enemigo más terrible que vos podés tener, y no se lo deseo a nadie, es tenerlo a Dios como enemigo. Ponerte a cuentas con Él. Justamente en la predicación, caballito de batalla del gran despertar de las colonias norteamericanas, ¿sí? Hoy es Estados Unidos, pero eran colonias inglesas en Norteamérica, en 1700, fue justamente esa predicación, Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards en 1741. Salmo 5.5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad. No está diciendo ahí que aborrece la iniquidad, sino a los que hacen iniquidad. Tenés un problema ahora. Aún así, en su bondad infinita, Dios, estando enojado con pecadores, Él envía a su Hijo. Aún así. Pero esta predicación de pecadores en las manos de un Dios airado justamente hablaba del problema del pecador, que está en la mano de su enemigo. Él está colgado entre el infierno, está suspendido entre el cielo y el infierno, está pisando tierra, pero en realidad es como que está en el aire. Porque en cualquier momento puede llegar a su final. Está en la mano de Dios y lo único que sostiene el no irse al infierno es que Dios dice todavía no vas a morir. Y cuando Dios dice basta, cae en la manifestación de la ira de Dios en el infierno. Y este es el problema. Créanme que este es el problema. No hay un problema mayor. No hay un problema mayor que este. La pregunta, ¿habrá un problema mayor que este? No, enemistad con Dios. Ese es el problema. No hay otro problema. Y solo cuando podemos tener paz para con Dios por medio de Cristo, por la justificación, cuando somos declarados justos, rectos, ante el tribunal divino, santos posicionalmente, sin pecados porque es la obra de Cristo, es la justicia de Cristo en nosotros, y los pecados los paga por nosotros, los pagó por nosotros en la cruz. Es ahí donde yo ya tengo paz para con Dios. Paz para con Dios. Toda persona que fue perdonada de su pecado, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, es a cuenta, como siempre explicamos, del que iba a venir. Y nosotros fuimos perdonados a cuenta del que ya vino. Pero siempre es por Cristo, en Cristo. La paz se hace por medio de la cruz, no fuera. Si Dios, como lo explicamos siempre, si Dios perdonaría fuera de Cristo sería injusto. Sería aborrecimiento a sí mismo. Algunos dicen, bueno, Dios perdona porque... Cuando hablo del perdón, generalmente hago la pregunta, ¿Dios puede perdonar porque a Él se da la gana perdonar? Él es Dios. Sí. Bueno, si perdonaría fuera de Cristo, estaría yendo en contra de sí mismo, porque sería un Dios injusto. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son abominación al Señor. El que justifica al impío. Nosotros sabemos que Dios justifica al impío. ¿Y cómo no es aborrecimiento hacia sí mismo? La clave está en la obra de Cristo. Fuimos justificados en Cristo. En Romanos 3:26 dice, siendo justificados, agarro unos versículos antes, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es en la fe de Jesús. Él sigue siendo justo y puede justificar porque todos esos pecados lo pagó Cristo, no lo tiró debajo de la alfombra. Y los versículos que leemos del perdón siempre tenemos que ver a la luz de la cruz. Tenemos paz para con Dios por medio de la cruz, por medio de la obra de Cristo, en virtud de esa obra por Él.
Si leemos Miqueas 7:19, no lo podemos separar de la cruz, aunque no diga nada de la cruz ahí. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Y cómo Dios puede hacer eso? Y no ser aborrecimiento a sí mismo y seguir siendo justo por la obra de la cruz. Porque eso fue a parar a Cristo. Los pecados no quedaron sin pagarse, alguien los tenía que pagar y Cristo lo pagó. Cuando Isaías se ve en esa situación tremenda, allá en el templo celestial, ante el trono celestial, y ve su condición pecaminosa, cuando a veces uno piensa en aquellos que dicen, cuando esté arriba lo voy a agarrar al barbudo, ¿no? ¿Escuchan esas cosas? Yo le voy a decir todas las cosas, lo que está pasando acá en la tierra, ¿por qué? Le voy a reclamar. Bueno, Isaías cuando estuvo ahí era, trágame tierra. Él realmente entendió en Isaías 6 quién era él cuando entendió quién era Dios. Cuando vio la santidad de Dios, cuando vio los ángeles que se tapaban el rostro, los pies, que clamaban dando voces unos a otros, santo, 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 y todo se conmovía. Digo, ay, ¿qué hago acá? Ay de mí, el pecador no puede estar ni un segundo delante del Señor. Trágame tierra, soy devastado, soy hombre muerto, soy hombre pecador y sucio de labios. Pero en el versículo 6, capítulo 6 de Isaías y el 7 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, un carbón, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tus pecados. ¿Cómo puede ser posible eso? Justamente, ahora lo entendemos, a la luz de la cruz. Está representando ese carbón la obra de Cristo. ¿Qué es lo que quita nuestra iniquidad y qué es lo que quita nuestro pecado? La obra de Cristo en la cruz. Lo que está representando ese carbón era la obra de Cristo, a cuentas del que iba a venir. Y ahí él pudo estar en pie por la obra de Cristo, delante del gran trono celestial. O si no, no podría estar ni un segundo delante del trono celestial. Como dijimos, si Dios perdonara fuera de Cristo, sería injusticia. Él castigó a su Hijo, su ira fue contra su Hijo, que se hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. De esto se trata. Y por eso hoy podemos tener paz para con Dios. Entonces el primer significado, el primer sentido de paz de Cristo es que somos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. No podemos nunca pensar que tener paz para con Dios es algo gratuito para Dios. Para nosotros sí, pero para Él no. Fue extremadamente caro. Para que nosotros podamos ser reconciliados, tener paz para con Dios. Así que este es el primer sentido, lo más importante, lo principal. Paz para con Dios. Paz con Dios. Ahora también, el segundo sentido de paz de Cristo, lo que significa en este versículo y en la Biblia, paz de Cristo, es que los cristianos experimentamos en nuestros corazones la paz de Dios. Esa confianza, esa quietud que se produce en el creyente al saber que nuestras vidas están en las manos de un Padre amante, que está llevando el cumplimiento de sus propósitos eternos para su gloria y para el bien de nuestras almas. Cuando pensamos en que ya tenemos paz para con Dios y que ahora nuestras vidas, sabemos, están en su mano, en la mano de un Padre amante que está llevando todo para su gloria y para nuestro bien, el cumplimiento de los acontecimientos. Y podemos pensar en un versículo como Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Y Él puede dar esa promesa porque Él es soberano. Hay veces que nosotros estamos atravesando un problema y realmente no lo vemos a la luz de la palabra y decimos, ¿y esto cómo puede ayudarme en algo? ¿Cómo esto puedo sacar provecho de esta situación? No le veo por dónde. Tranquilo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas, buenas y malas, para el bien de quienes lo aman, aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Ahora, porque estás en Cristo, tenés paz con Dios, podés disfrutar de la paz de Dios. Saber que Él tiene todo bajo control, eso trae paz independientemente
de nuestras circunstancias. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo pienso cómo el mundo tiene paz, una paz mentirosa, una paz efímera, una paz traicionera, porque no es paz. Nosotros no necesitamos realmente de esas circunstancias para experimentar la paz de Dios. Es verdad que todavía nuestra debilidad, cualquier noticia adversa puede quitarnos momentáneamente la paz, pero cuando miramos de nuevo a Cristo, miramos sus planes, miramos nuestra situación con Dios ahora, podemos experimentar. Vamos a experimentar esa paz. Pero el Señor no da la paz como el mundo la da, justamente, que depende de las circunstancias, aún así es efímera y aún así no tienen paz. Siempre ponemos el ejemplo, damos la ilustración de, bueno, que si no sos creyente, para tener una paz muy igual, superficial, todo tiene que estar bien. Me voy a hacer un chequeo al médico y tiene que salir bien. Me tienen que aumentar el sueldo, me tienen que ascender en el trabajo, me tiene que ir bien en un examen, tiene que estar todo bien alrededor de mi familia, no le tiene que pasar nada malo a nadie. Y esa es la paz que uno puede tener superficial, que es de la gracia común de Dios, sí, pero del Señor no es como el mundo la da. No depende de esas circunstancias. Aún puedes estar en medio de la tormenta y experimentar la paz porque depende de Él. Nosotros no necesitamos las cosas que el mundo necesita para tener paz. Además que esa paz, como dijimos, es pasajera del mundo y superficial. Nosotros no necesitamos tomar pastillas contra la ansiedad, ansiolíticos, para poder disfrutar de esa paz. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa misma paz de la que habla Pablo a los filipenses, en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Nosotros podemos disfrutar ahora de esa paz cuando miramos a Cristo, cuando nos exponemos a su obra, cuando la palabra de Cristo abunda en nosotros de manera exuberante, aún en medio de cualquier circunstancia podemos experimentar esa paz. Claro, lo que tenemos que decir es que nadie que no tenga paz con Dios puede experimentar la paz de Dios. Y esto es importantísimo porque a veces escuchamos personas, madres que oran por hijos, padres que oran por parientes, por hijos también, parientes. Y oremos por este familiar que está atravesando este problema de ansiedad, de esto, de pánico, de lo otro. Es muy probable que esa persona no tiene paz para con Dios y no está experimentando la paz de Dios. Oremos para que esté bien ahí, pero ¿bien qué es? Por eso cuando alguien me pide, dice, oremos por favor por fulano, mengano, lo primero que digo, pero es creyente esa persona, por lo primero que tenemos que orar es paz para con Dios. Porque si no, nunca va a experimentar paz de Dios y estamos poniendo de nuevo el carro por delante. Y queremos orar para que esté tranquilo, para que esté bien, pero el tema es que no ha entendido el Evangelio. No, pero alguna vez se le predicó, pero iba a la iglesia. Si está en ese estado es porque tenemos que abrir los ojos y entender que no fue atravesado por el Evangelio. Y tiene que ser justamente alcanzado y tenemos que predicarle para que haya paz con Dios. Y después sí va a experimentar la paz de Dios. Estamos diciendo que un cristiano verdadero no puede estar pasando por un momento así de ansiedad, puede estar pasando. No estamos diciendo que no. Pero debemos estar seguros de que, o al menos tener una cierta certeza que es un creyente, porque si no estaríamos poniendo el carro por delante y lo que le está pasando lo que le está faltando es paz con Dios. Y a veces uno quiere eso, que ese familiar inconverso esté bien acá, pero dijimos que el peor problema es que está lejos de Cristo, y que va a pasar la eternidad sin Él, va bajo la ira de Él más que sin Él. Y que lo que más queremos es que tenga paz para con Dios, y después sí va a experimentar paz de Dios. Y nosotros los creyentes podemos experimentar y debemos experimentar paz de Dios. Entonces, primer sentido de la paz de Cristo, paz con Dios. Ahora podemos experimentar también, segundo sentido, paz de Dios. Ahora también la Biblia nos enseña un tercer sentido de esta primera pregunta, este primer punto encabezado. ¿Qué significa la paz de Cristo? También que la Biblia nos enseña que debido a la obra redentora de Cristo en la cruz,
no solo fuimos reconciliados con Dios, que es lo más importante, sino que también vinimos a formar parte de una comunidad llamada la Iglesia, en la que Cristo derribó todas las paredes que los separaban unos con otros. Por eso acá el texto bien está diciendo: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, como algo muy personal, pero ahora lo abre a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Esa paz tiene que estar gobernando, y eso va a ser el segundo punto, pero todavía no. Estamos en el tercer subpunto, justamente. ¿Qué significa la paz de Cristo? Bueno, ahora significa también paz entre hermanos. Sí, pero esa familia no me gusta nada. No, de esa nacionalidad, ¿sabes qué? Son todos, como no hace un estereotipo, ¿no? No hay ningún chileno acá, vamos a poner chileno. Todos los chilenos son iguales. Los brasileños, ¿viste cómo son? Y ahora, eso se derriba todo, lo que sea, lo que no, los que esas personas así son así o asá, no. Por favor, si me acompañan a Efesios 2, 14 al 19, porque acá hay una enemistad entre dos pueblos muy grande, que fue derribada. Efesios 2, 14 al 19. Y hubo paz, ya no hay enemistades. ...14 al 19... porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No? Acá teníamos una situación difícil, muy difícil, pero se derriban las paredes. Recuerden, Pablo acá está haciendo alusión a lo terrible que era para los judíos los gentiles. Era terrible, los judíos llamaban perros a los gentiles. Cuando un judío pasaba delante, un samaritano escupía al piso como señal de desprecio. Cuando una gentil estaba dando a luz, los judíos y necesitaba ayuda, no acudían a su ayuda. No, que vamos a ayudar. Está dando a luz a un gentil, a alguien que es justamente combustible para el infierno. No, ¿cómo vamos a hacer eso? A un malvado incircunciso, no lo vamos a ayudar jamás a que tenga su hijo. Estaríamos colaborando con el enemigo. Bueno, esa es la situación adversa. Y acá fue derribada la pared. Y Pablo está haciendo alusión al templo, se refiere a los atrios del templo, donde judíos y gentiles estaban separados. Los gentiles que querían ir al templo podían llegar hasta cierto punto. Y después había carteles por todos lados que excluían a los judíos que no podían ir para el lugar santo ya. Menos al Santísimo, que entraban solamente los sacerdotes una vez al año. Pero no podía, acá gentiles no, para allá no hay pared. De los dos pueblos hizo uno. Ya no hay enemistades. Por eso, si recordamos lo que leímos, y volvemos por favor a Colosenses, la semana pasada lo que leímos, y esto hay más para hablar, pero en el otro punto, en el 3:11, ¿se acuerdan? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya no hay esas enemistades que había antes. Vos sos de esta familia, vos sos de esta provincia, vos sos de esta ciudad, vos sos de esta clase de personas, vos sos de este color, vos sos de esta situación. No hay nada, se termina todo. Vos sos de esta situación económica, no hay nada de eso. Vos sos de San Lorenzo, yo soy de Chacarita, tampoco hay esa. Después cuando juegan, bueno, ahí un ratito nos enojamos, no, seguimos siendo hermanos en Cristo. Así que tiene con esto. Y dentro de estas relaciones, justamente, recuerden después lo que venimos viendo en el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Esos que eran griegos, que eran judíos, que eran bárbaros, que eran escitas, que eran esclavos, se tenían que soportar unos a otros y perdonar unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros.
Así que ahora está hablando sin duda de las relaciones entre los creyentes, paz entre creyentes. Así que no nos deja duda que Pablo está hablando de esas relaciones. Resumiendo este primer punto, la primera pregunta, que es, ¿qué significa en el texto la paz de Cristo? La Biblia nos dice que los creyentes tenemos, por medio de la obra redentora de Cristo, paz para con Dios, paz de Dios y paz entre hermanos. Si somos parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia, entonces tenemos paz entre hermanos, si somos hijos de Dios. Y aclaramos, entonces una vez más, si no tenemos paz para con Dios, no tenemos paz de Dios, y de hecho tampoco habría paz entre las personas, pues ni siquiera sería parte del cuerpo de Cristo. Si no tiene paz para con Dios, no es un creyente y no conforma parte del cuerpo de Cristo. Si bien los cristianos, el mandamiento es tener paz para con todos mientras dependa de uno. Pero seguramente va a haber una adversión del otro lado por ser cristianos. Así que ahí ya contestamos la primera pregunta: ¿qué significa paz de Cristo en este versículo y en la Biblia? Paz para con Dios, paz de Dios y paz entre hermanos. Ahora, la segunda pregunta, y seguramente vamos a terminar con esta pregunta por el tiempo: ¿en qué sentido nosotros debemos ser gobernados por esa paz? ¿En qué sentido? Le voy a leer una versión textual. Dice: y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La Reina Valera traduce gobernar, muchas versiones traducen gobernar, de esa palabra griega que es braveudo, que significa arbitrar. El origen de esa palabra es arbitrar. Y es probable que esté haciendo referencia a la labor de uno que decide el resultado final en un juego, ¿sí? O sobre cierto punto. Alguien que da el veredicto final sobre dos competidores. En una carrera antigua y hoy también, cuando dos llegan casi al unísono a la meta, tiene que haber alguien que decida esa contienda deportiva. Y también, en la época de Pablo, había alguien que tenía la autoridad de descalificar. Hoy también el árbitro hace eso a cualquiera que haga trampa. De ahí que la palabra tomó el significado del que tiene el control. Hay una versión, creo una sola, que, al menos de las que yo estuve manejando, que dice que la paz de Cristo debe controlar nuestras relaciones, nuestros corazones, ¿no? Nuestro corazón y nuestras relaciones en el cuerpo, ¿sí? Entonces, es el factor decisivo, quiere decir, para tomar una decisión. El significado es que tiene el control para justamente tomar una decisión. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, que nuestras relaciones en la iglesia, el árbitro tiene que ser la paz de Cristo. Lo que tiene que dirimir. Un comentarista dice lo siguiente, porque también es una linda aclaración. Dice esto, cito: sin sacrificar sus principios, la palabra de Dios, ¿no? Los creyentes deben relacionarse unos con otros en una forma tal que facilite y demuestre la paz de Cristo, que demuestre que la paz de Cristo justamente fue asegurada en ellos por la cruz del Calvario, ¿no? Que demuestre que esa paz justamente que Cristo compró, que ganó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que no dice el pasaje primero? Primero voy a decir lo que no dice el pasaje. Porque muchas veces confundimos, pensamos, bueno, la paz de Cristo tiene que gobernar nuestros corazones. ¿Qué debe significar? Que cada decisión que yo tome la tengo que hacer con paz. Tengo que tener paz. Ustedes habrán escuchado ese dicho que dice, esos consejos, ¿no? Si sentís paz en tu corazón, hacelo. ¿Escucharon eso? Dale para adelante. Si sentís paz en el corazón, entonces es de Dios. Una persona pregunta, ¿cómo sé si es de Dios algo? Y el otro le responde, te das cuenta que es de Dios porque sentís paz en tu corazón. Aunque sé que no siempre es así. Hay una paz engañosa, por supuesto. Muchas personas que tienen comezón de oír, que les gusta que le endulcen el oído, ¿no? Entonces, eso le da una paz engañosa. Vamos a dar cuenta que entra una persona hoy aquí, que no es de aquí, que no es creyente, y escucha, o es que vamos a poner que es creyente, ¿no? Pero está recién madurando en el camino del Señor, y escucha, nosotros le predicamos Timoteo 6, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y esa persona dice, sí, la verdad que
soy materialista. Descubrí hoy, a la luz de la palabra del Señor, que soy materialista y eso me tiene mal, me tiene mal. Y otro día va a una iglesia de la prosperidad. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que seas rico. Yo me estaba haciendo tanto, porque quería esto, quería aquello. Pero si Dios quiere. La verdad es que salí con paz. Están acariciando el ídolo. Me siento más tranquilo. Era lo que quería escuchar. Era eso que quería escuchar. Lo que me decís me deja. A veces uno está buscando que alguien le diga algo lo que quiere, ¿no? Y alguien le dice una cosa con la palabra y no, y otro dice otra cosa. Y cuando alguien viene con la palabra, pero la tuerce un poquito para acomodar lo que quiere escuchar esa persona, y esa persona después dice, me dejaste tranquilo. Me voy tranquilo. Es una paz engañosa. Lamentablemente muchas de las más terribles decisiones en la historia de la humanidad se tomaron teniendo paz en el corazón, o más bien un alivio psicológico. Muchas veces estamos buscando que alguien avale una acción que está mal y queremos sentir paz al hacerlo. Bueno, pero me lo dijo fulano, me lo dijo el pastor, me lo dijo y es algo que estaba mal, que no era de Dios. Viene un joven, te gusta una chica no creyente, y ahí dice, mirá, esto es yugo desigual. Y va a otro lado y dice, no, pero eso estaba hablando en esa época, y le busca la vuelta. De las prostitutas, no, si no es prostituta, pero no es creyente, dale para adelante. No, paz en el corazón, me dejas, estoy más tranquilo ahora. ¿No? Y uno tiene eso. Muchas veces uno quiere justificar para sentir un alivio psicológico. Por ejemplo, Aristóteles justificaba la esclavitud. Y personas no creyentes inclusive lo ven como algo malo, la gracia común de Dios. ¿Y cómo la justificaba? Hay gente que nació para ser esclavo. Así que quédate tranquilo, esa persona nació para eso. Yo que no soy esclavo, lógicamente que si hubiera sido esclavo no creo que mantenga el argumento. Hay gente que nació para ser esclava y tenía paz seguramente en su corazón y veían cómo le daban de latigazo a otro, cómo lo maltrataban, cómo hacían lo que querían, cómo las personas perdían los más mínimos derechos que una persona pueda tener, y la persona estaba tranquila porque él lo justificaba. Las guerras de religión, las cruzadas, hay que matar al infiel. Si matas a un infiel, si matas a un árabe, te vas al cielo. Dios quiere, porque ellos son infieles. Hay que matarlos. Dios está de acuerdo. El Papa dice, Urbano II, Urbano III, que mandó a las cruzadas, ¿no? Hay que recuperar la ciudad santa. Y si hay que matar infieles, está bien, no está mal. Y la gente iba así, no tenía ningún problema. Bien, está bien esto. Seguramente tenía una paz en su corazón, paz engañosa. No tenían remordimiento, estaban convencidos de que era lo correcto, tomaron esas decisiones con una paz engañosa. Y la Biblia que nos dice en cuanto a nuestro corazón, Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Así que si decís, bueno, esto es de Dios porque tengo paz en mi corazón, o estás pensando que la paz de Cristo te gobierne, tiene que ver con que vos tengas paz en tu corazón para tomar una decisión, anda a la palabra. Y tal vez esa paz era una paz engañosa, un alivio psicológico superficial. Así que eso no es lo que está diciendo el texto. No es en ese tipo de paz, o de ese tipo de paz que está hablando el apóstol Pablo en este versículo. Lo que Pablo está diciendo aquí es, a la hora de tomar un curso de acción y en vez de otro, el aspecto dominante debe ser aquello que contribuya a la paz y a la edificación. Romanos 14:19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y Pablo aquí continúa diciendo en el texto, aquí en Colosenses 3:15, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Esa paz tiene que gobernar nuestras relaciones aquí en la iglesia. Ahora, lógicamente, que si yo voy a la palabra de Dios, quiero hacer una aclaración, una salvedad con lo que venimos diciendo. Yo voy a la palabra de Dios y está claro algo en la palabra de Dios, para que yo tome una acción. Me hago la pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Eso, lógicamente, tiene que traer paz a nuestros corazones. Pero muchas veces puede ser una paz engañosa, si solamente es algo que yo quiero escuchar, que es mi carne, que quiere justificarse y no es la palabra de Dios, ¿no? Aclaro eso. El cristiano va a tomar sus decisiones con paz de Dios, pero tiene que ir a la palabra y asegurarse que es justamente las virtudes de Cristo que se están manifestando en nuestras vidas. Ahora nosotros, volviendo al punto de Pablo acá, en el que dijimos que a la hora de tomar una acción
en el cuerpo, el aspecto dominante en la iglesia debe ser aquello que contribuya a la paz y a la edificación. Y nosotros somos un cuerpo cuando Dios nos llamó eficazmente, lo hizo a través de la iglesia. No hay alguien que esté fuera de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No hay alguien que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo que haya sido salvo. Ahora, en este tiempo, ¿no? Toda persona que haya mirado a Cristo en fe y arrepentimiento, dice en 1 Corintios 12:13 que el Espíritu, que ha sido bautizado por el Espíritu en un solo cuerpo, ¿no? Eso no quiere decir que todos los que vengan a la iglesia, concurran a la iglesia, sean creyentes. Pero el creyente verdadero está en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo invisible de Cristo. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Y cada vez que una persona se convierte, viene a formar parte de la iglesia, eso es como un trasplante de miembros. Yo le dije que ahí en Colosenses 1:13, 1:14 dice que fuimos trasplantados. En un sentido figurado es como un trasplante de miembro. Cuando se saca el miembro de una persona y lo pone en otro cuerpo. Lo que saben los médicos es que cuando se hace un trasplante, el éxito de la operación depende en gran medida de ¿qué? De la adaptación de ese miembro al cuerpo de la otra persona. Ahora, entonces depende de eso. Pero Cristo es el que hace el trasplante acá. Y Cristo es un cirujano, digamos, invencible. Todo lo hace bien, exitoso, sumamente exitoso. Cristo cuando hace el trasplante va a salir bien. El cuerpo no puede rechazar ese órgano, porque Cristo es mismo el que lo ha traído a esa persona a formar parte integral y esencial de ese cuerpo. Y si nosotros valoramos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nosotros no podemos tomar a la ligera la unidad que Cristo compró para su pueblo al precio de su sangre. La sangre del Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? No significa que no va a haber problemas, como dijimos. Y no significa que nosotros vamos a hacer la vista ancha al pecado. Bueno, todo lo que contribuye a la paz, sí, pero en la verdad de Dios. Y con amor y con gracia siempre vamos a corregir buscando la paz en el cuerpo de Cristo, pero sin hacer la vista ancha a lo pecaminoso. Eso sería ir en contra de la palabra del Señor. Por eso más adelante, que dice en el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Y qué dice? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. El que está diciendo que debemos amonestarnos unos a otros. Y esa es una labor que no solo, acá no dice, puede ser una labor de los pastores, los ancianos, los obispos, los líderes. No. Unos a otros, unos a otros. Debemos amonestarnos unos a otros. Es una labor de todos los hermanos, no solo de los predicadores, líderes o pastores. Es un trabajo que todos debemos hacer, es una labor que todo el cuerpo hace. Pero cuando nos amonestamos los unos a los otros, la motivación debe ser la paz y edificación del cuerpo. Por eso siempre decimos, vas a dar un consejo a un hermano, primero examina tu corazón. Que no sea por mantener un punto, que no sea por ganar una contienda, que no sea por querer aplastarlo, sino vos estás buscando el bien. ¿Se puede enojar? Se puede enojar. No queremos, nos gustaría más bien que esa persona entienda lo que uno le está diciendo y nos alegramos y lloramos cuando no es así. ¿Sí? Pero es siempre buscando, contribuyendo a la paz, la edificación mutua del cuerpo. Así que la forma en que nos amonestamos los unos a los otros, tiene que procurar la paz y la unidad dentro del cuerpo. Por eso recuerden que en el versículo 13, lo dijimos la semana pasada, que nos dice, si alguno tuviera queja contra otro. Y dijimos la semana pasada que es un condicional, pero en el griego hay que entender que es algo que va a pasar sí o sí, o que seguramente va a pasar. Van a venir problemas. De este lado de la gloria todavía estamos en este cuerpo que estamos luchando contra la naturaleza caída de este cuerpo que tiene fecha de vencimiento, pero es la naturaleza caída. Vamos a luchar con nuestro carácter. Estamos luchando con nuestro carácter. Y el hermano y la hermana también están luchando con su carácter. Y en esto, en todo lo que viene hablando Pablo, se refiere que la paz de Cristo debe gobernar nuestras relaciones. El factor decisivo en nuestras relaciones tiene que ser el árbitro, la paz de Cristo. El factor decisivo cuando estas cosas ocurran, cuando hayan estas diferencias, es promover la paz de Cristo. Eso que estoy pensando decir, eso que estoy pensando hacer,
Me tengo que preguntar, ¿no? ¿Promueve la paz? ¿Promueve la paz de Cristo? ¿Promueve la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Promueve esa unidad que Cristo compró en la cruz del Calvario? En Efesios, si me acompañan, ya estamos concluyendo. El tercer punto lo vamos a dejar para la semana que viene. Si me acompañan a Efesios, después volvemos una vez más a Efesios 4 ahora, capítulo 4, versículos 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Una palabra que puede ser traducida como deben ser diligentes, deben poner todo el mayor empeño para guardar la unidad, preservar la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo. Claro, siempre en verdad y amor, con verdad y amor, sin dejar la verdad. ¿Y qué sucede cuando nosotros no estamos procurando la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo? Sucede que vamos a ser utilizados por el enemigo, que quiere la destrucción, o más bien que haya problemas en el cuerpo de Cristo. Satanás quiere causar división. Ahora, estamos seguros, yo estoy totalmente seguro que ningún creyente genuino quiere ser herramienta del enemigo para causar división en medio de la iglesia. Pero Satanás es lo suficientemente, justamente, astuto y la carne engañosa para presentar las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, es por una preocupación que tengo por la iglesia, ¿no? Y por una supuesta preocupación que tenemos por la iglesia comenzamos a esparcir rumores, comenzamos a hablar mal de los hermanos, comenzamos a crear dudas en la mente y corazones de otros hermanos. ¿Viste fulano? ¿Viste mengano? Cuando un cristiano no está cultivando activa y conscientemente las virtudes que Pablo ya mencionó para nosotros, porque lo estuvimos pasando del 12 al 14, cuando un cristiano no está cultivando conscientemente la misericordia entrañable, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, y en vez de eso nos enojamos murmurando, esa persona no está siendo usada por Dios, está siendo usada por el enemigo. Independientemente de cómo esa persona se evalúe a sí mismo, termina siendo un instrumento de Satanás para sembrar semilla de división en la iglesia. Entonces, tenemos que ver eso también. Pablo está hablando acá justamente, si volvemos ya y terminamos, Colosenses 3, 15, que la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones. Pero habla del cuerpo, en el cuerpo, individualmente y en el cuerpo. Si tienes paz para con Dios, puedes experimentar paz de Dios, debes experimentar paz de Dios. Si experimentas paz de Dios, vas a experimentar paz con los hermanos. Y la paz de Cristo va a ser el árbitro, va a ser el factor decisivo para tomar decisiones. Antes de hablar, antes de decir algo, vas a evaluar toda la luz de la palabra del Señor. Vas a pensar, esto que estoy diciendo de este hermano, esto que estoy sintiendo, esto está contribuyendo a esa paz que Cristo compró en la cruz. O más bien quiero que sepan cómo me siento, yo me siento mal, quiero que todo el mundo y esparcir mi dolor, mi ofensa, en vez de arreglar. Y sin saberlo, sin querer porque no creo que un creyente lo quiera hacer, siendo instrumento de Satanás para sembrar semilla de división en la iglesia. Y la clave, una vez más, a todo esto es que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Y que esas virtudes que tenemos que recordar y tenemos que escribirla y tenemos que pedirle cada día por la mañana, al salir a la vida, consciente, intencionalmente, salir y decir, Señor, concédeme hoy vestirme como lo que ya soy, de acuerdo a lo que ya soy, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, de amarnos unos a otros, de poder amar a otros, mirando siempre a Cristo, mirando el Evangelio, exponiéndome al Evangelio. Realmente, si uno lee por arriba el pasaje, nos podría llevar 30 segundos, el versículo 15, y hay tantas cosas, y vamos a seguir la semana que viene con la pregunta, contestando la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el antídoto
para hacer frente, para contrarrestar justamente, eficazmente, a esas cosas que atentan en nuestras vidas contra dicha paz. Padre Celestial, te agradecemos. Tu palabra siempre nos confronta, siempre nos interpela, siempre nos muestra dónde estamos parados, Señor. Esa es la idea acá. Que ninguno salga, comenzando por mí, que ninguno salga, Señor, como entró. Que tu palabra realmente nos retuerza lo que está mal en nuestras vidas. Sé que nuestra carne se quiere justificar, quiere buscar alivio psicológico, y lo sé porque me pasa a mí, seguido, Señor. Pero rogamos que no sea así. Como cantamos la semana pasada, escudriñanos a la luz de tu santidad, Señor. Señor, que háblanos y que esa potente voz, Señor, haga que obedezcamos, nos lleve a la obediencia, con humildad, con mansedumbre. Rogamos, Señor, que todos nos vayamos, Señor, desafiados por tu palabra, sabiendo que en dependencia, Señor, de tu Espíritu Santo, podemos vivir la vida cristiana, correr la carrera y tener victoria, y poder disfrutar de esa paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Por tener paz ahora con vos, podemos tener tu paz, experimentar tu paz independientemente de las circunstancias que vivamos. Y también podemos experimentar esa dulce paz en tu cuerpo, entre hermanos, porque la pared fue derribada ya por la sangre de tu Hijo amado, por la obra de tu Hijo amado en la cruz. Rogamos una vez más, Señor, que esta palabra encuentre aplicación en nuestras vidas, que nos persiga, que nos recuerde, que podamos, Señor, vivirla para tu gloria y para tu gloria, para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén.